Retomamos esta mesa redonda, la número 2, cuyo tema es cómo adoptar el canal y hacerlo resistente a los cambios climáticos. Para esta mesa redonda nos acompañan 5 expertos. Esta fabulosa experiencia de intercambio entre profesionales y científicos vale la pena tenerla presente y realmente pues sacarle provecho. La primera mesa nos dejó 5 páginas de notas, inquietudes, y los participantes ya comienzan a intercambiar cosas de las que vamos a sacar frutos indiscutibles. En primera instancia nos platicará Yajaira Cárdenas Herrera. Ella es geógrafo profesional de la Universidad de Panamá, es magíster en ciencias ambientales con énfasis en manejo de los recursos naturales. Actualmente es coordinadora del equipo de riesgo climático del Departamento de Adaptación y Resiliencia de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Es responsable de los escenarios de cambio climático Visión 2030, 2050 y al 2070, y del estudio referente al ascenso del nivel del mar con proyección a 2050. Es graduada del programa de Coherencia para una Política Energética Sostenible. Ha participado como corresponsal científico de la Convención de Lucha contra la Sequía y la Desertificación. Ha participado como representante principal ante el Comité Técnico de la Infraestructura Panameña de Datos Espaciales. Colaboró con la elaboración del primer índice de vulnerabilidad de cambio climático en 2021, secretaria de Publicación e Investigación de la Junta Directiva de Geógrafos Profesionales de Panamá y coautora del documento Primer Atlas de Tierras Secas y Degradadas de Panamá. Sin más, la magíster Yajaira Cárdenas Herrera. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchísimas gracias a todos, muy buenos días. Es un placer para mí formar parte de esta distinguida mesa. Agradecida a los organizadores de esta actividad y al Ministerio de Ambiente por esta designación. Más que nada, como hemos estado hablando desde las palabras de apertura de esta actividad, se mencionó un poco de la información, la importancia de poder contar con información a futuro para poder entonces prepararnos. Sabemos todos que en el caso de Panamá, por ser un país en vías de desarrollo, no nos queda de otro que buscar la forma de identificar estas medidas de adaptación particularmente. Como hemos estado visualizando durante toda la mañana, el cambio climático es una realidad a la que nos estamos enfrentando. El Canal de Panamá no se aleja de esta realidad. Aquí algunos pequeños recortes a lo largo del tiempo de la situación en la que nos hemos estado viendo enfrentados. Algo que también se mencionó más temprano, no nada más un impacto directo en una de las variables, sino que el Canal de Panamá ha estado presentando esa problemática, ha estado viendo impactado ya sea por un extremo en cuanto a situación de sequías, como lluvias intensas como tal. Planteando un poco la reflexión al futuro, específicamente sobre los escenarios de cambio climático, poniendo un poquito en contexto el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio de Ambiente a lo largo del tiempo, aquí podemos visualizar en pantalla las 3 primeras comunicaciones nacionales en las cuales se han incluido parte de la información de las proyecciones de escenario de cambio climático. En una primera comunicación nacional publicada en el 2002, si sabemos, la tecnología ha ido avanzando. En esta primera publicación solamente se presentaron datos en tablas de Excel. En una siguiente publicación en el 2011 vemos las imágenes a mano izquierda, donde la información todavía era escasa en cuanto a resolución. En una tercera comunicación nacional presentada en el 2017 ya vemos un poquito de mayor aproximación. De manera general, en cuanto a los temas de escenarios de cambio climático, para estas 3 primeras comunicaciones nacionales se presentan escenarios solamente basados en información contemplando gases de efecto invernadero.
¿Cuál es la importancia de la nueva actualización de escenarios de cambio climático con una visión 2030, 2050, 2070? Es que contempla no solamente la información de gases de efecto invernadero, sino que también la información socioeconómica. De manera general, el año pasado, 2022, nosotros hicimos la publicación oficial de los resultados de escenarios de cambio climático. Lo trabajamos en dos fases. Una primera fase de los resultados en la misma proyección para los tres periodos de tiempo contemplaban información solamente trimestralmente. En una segunda fase que publicamos a finales del año 2022 contempla la información de manera cuatrimestral y por estación seca y estación lluviosa. Antes de pasar a este slide, es muy importante también mencionar que la información de escenarios de cambio climático lo trabajamos a escala nacional y de igual manera por regiones hidroclimáticas. Lo que voy a presentar más adelante son los resultados puntuales de la región central donde entra el Canal de Panamá específicamente. En esta región hidroclimática que le llamamos región central, tomamos de referencia la línea base, que es lo que vemos en la segunda fila, información de la tercera comunicación. Este resultado puntual lo estamos asociando con el escenario menos optimista. Durante todo el proceso de las diferentes comunicaciones nacionales y los diferentes escenarios de cambio climático en los que se ha estado trabajando, se trabaja siempre un escenario optimista y un escenario pesimista. Este cuadro puntualmente se enfoca específicamente en el escenario más pesimista. ¿Qué nos está representando? ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos en esta corrida de escenarios de cambio climático para los tres periodos? Tomando en cuenta que se trabajó en base a dos modelos específicos para la corrida de escenarios, un modelo chino y un modelo alemán. Este es un promedio de los tres modelos y nos están arrojando un porcentaje de aumento en cuanto a precipitaciones y aumento de igual manera en temperaturas, tanto en temperaturas máximas como en temperaturas mínimas. Ahora, visualmente, observando la información, específicamente para la variable de precipitación, esto enfocado específicamente al 2050 en uno de los modelos. Para la región central, específicamente se observa de manera general un aumento en cuanto a la variable de precipitación. Lo que vemos marcado en el centro es la región de compatibilidad del canal. Aquí podemos observar que a simple vista se observa una disminución. Sin embargo, siempre está por arriba de la línea base, es decir, de los 2.500 milímetros anuales, porque en este slide se presenta la información de precipitación total anual. Con relación a la temperatura máxima, como les mencionaba anteriormente, de igual manera podemos observar un aumento de la temperatura máxima y es consistente en el área de compatibilidad del canal con un aumento por encima de la línea base presentada en la tercera comunicación, por arriba de los 31.96 grados. Esa misma constante sucede entonces en cuanto a la variable de temperaturas mínimas. Se mantiene el aumento para esta variable por arriba de los 23.49 grados. Otra temática y otro de los resultados que los tomamos como herramienta para esta toma de decisiones es la información de temperatura oceánica, que es muy importante contar con esta información y sobre todo más para contemplar las operaciones del Canal de Panamá. De manera general, toda la información contempla o tomamos de referencia los resultados y parámetros del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el IPCC. En cuanto a la información de temperatura oceánica, nos indica que los océanos, más allá de 1970, vienen absorbiendo el 90% del exceso de calor en el sistema climático. Uno de los resultados obtenidos, como les mencionaba al inicio, por parte del Ministerio de Ambiente, es la información de ascenso del nivel del mar, específicamente con una proyección al 2050. De manera general, los resultados que nos arrojan al 2050, para el Caribe un incremento en
0.27 metros en un escenario optimista, es decir, 267 milímetros, y en un escenario pesimista 0.30 metros, es decir, 296 milímetros. Para el área pacífica estaríamos hablando en un escenario optimista de 0.19 metros, es decir, 192 milímetros, y en un escenario pesimista 224 milímetros, es decir, 0.22 metros. ¿Qué acciones nosotros como Ministerio de Ambiente, de manera general y como se ha estado hablando durante la primera sesión, a corto plazo, qué estaríamos recomendando? Que se pudiese contar con un análisis de riesgo que vincule o que contemple la variable climática para poder nosotros identificar qué tan vulnerable es el canal, cuál es su exposición y cuál es el riesgo que se estaría enfrentando a toda esta problemática en cuanto a variaciones climáticas, a cuanto a aumento o disminución de las precipitaciones y temperaturas. Importante a mediano plazo poder contar con información actualizada de escenarios de cambio climático para las diferentes variables, tanto en precipitación, temperaturas, como en el caso de ascenso del nivel del mar, y de igual manera a largo plazo poder contar con infraestructuras resilientes, nuevas tecnologías y reducir la vulnerabilidad y promover el desarrollo sostenible. Solamente termino mi intervención con este pequeño mensaje: la mejor solución para disminuir el riesgo es la adaptación. Gracias. Muchísimas gracias a la Magíster Cárdenas por su excelente presentación. Ahora hará uso de la palabra el doctor José Fábrega, quien es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Santa María de la Antigua, de aquí de Panamá. Obtuvo una maestría y doctorado en Ingeniería Civil con especialización en Ingeniería Ambiental en Purdue University, en Indiana, Estados Unidos. Ha realizado estancias postdoctorales, una en Purdue University y en la Universidad de Connecticut. También es investigador regular titular de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Panamá, director del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá desde 2013, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia desde 2020, y su punto focal ante el programa de agua de Inter-American Network of Academy of Science desde 2013. Es miembro de la Junta Directiva del Global Water Partnership a nivel mundial y presidente del capítulo de Panamá de esta asociación. Miembro de la Comisión Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá desde 2020. Miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá desde 2014. Con ustedes, el doctor Fábrega. Muchas gracias, buenos días. Yo voy pues también en el ámbito pues de las presentaciones. Voy a mostrar primero un poco de algunas investigaciones pues que hemos hecho en el Centro de Investigaciones Hidráulicas, sobre todo con el Instituto de Investigaciones Meteorológicas de Japón, en lo cual pues se han hecho algunas pues proyecciones de clima, algunos estudios bastante básicos de cambio de precipitación pues con el tiempo en el siglo XX, y al final pues voy a poner pues algunas reflexiones, ¿no? Sí, los temas pues como les comenté, algunas de precipitación, proyecciones hidroclimáticas de Panamá a fines del siglo XX y cambios proyectados en precipitación ya concentrados en el Canal de Panamá, y al final pues termino pues con algunas reflexiones generales, ¿no? Todo esto son trabajos pues que se han hecho en colaboración pues con investigadores pues de Japón a través pues de un programa con JICA. Está con un poquito de problemas. Ya. Sí, voy a empezar primero. Este es un mapa de precipitación con data de 1972 al 2002, que es bastante, que todavía es útil. Y lo que quiero poner en perspectiva aquí, que siempre me gusta ponerlo, es, en Panamá es un país pequeño. Cuando hablamos de precipitación o de lluvia, en realidad el promedio está 2.900, 3.000 milímetros por año,
pero no es, en el espacio, en la geografía del país, no es homogéneo. Pues hay sitios, como en todo país, donde llueve más, otro llueve menos. Pero aún en los sitios donde menos llueve en Panamá, en promedio, anualmente, la precipitación es relativamente alta. Estamos hablando que el sitio que menos llueve en Panamá llueve en 1000 milímetros por año. Y ahí pongo algunos ejemplos de promedios en Estados Unidos, 715, obviamente un país extremadamente grande, pero Holanda, que es un país más pequeño que Panamá, es aproximadamente 800 milímetros el promedio, casi un cuarto de Panamá. Israel también 400, España 600 y pico, Francia casi 900. Y estos son países que tienen una producción agrícola bastante grande, o sea que son países pues que aún cuando no tienen la cantidad de recursos hídricos que tiene Panamá, pues tienen un buen uso de él. Pero hay una situación en Panamá que es importante, que lo voy a mostrar también, y es la temporalidad de la lluvia en el país. Nosotros tenemos una estación seca bastante marcada de 3-4 meses con una estación lluviosa. Y lo que voy a poner ahora es que algunas investigaciones pues, que nos llevan a concluir que es algo que se sabe, pero es bueno ponerlo siempre en números, que los extremos se están aumentando. O sea, los días sin lluvia hay más cada año, los días con lluvia hay menos, pero hay más lluvia, no es que cambie tanto el total. Y eso obviamente es crítico para las decisiones que yo tenga que tomar en diferentes actividades que quiera hacer, ¿no? Planeación de ciudades o de desarrollo agrícola o la operación del canal o planeación en cuanto a energía, ¿no? En cuanto a mi recurso energético. Este es el primer artículo que publicamos en la serie de artículos que hicimos, y lo que se hizo primeramente fue tomar información del canal que muy gentilmente nos la proveyó la autoridad del canal, el Departamento de Hidrometeorología del canal en ese momento, y es data de 1900, casi al principio de siglo o antes, hasta un poco después del año 2000. Y lo que se ve aquí, y se puso para que lo vean, estaciones en Gatún y Limón, que son en el lado Atlántico, Alajuela y Gamboa en el medio, y Balboa y Pedro Miguel del lado Pacífico. Estamos tomando en cuenta que estas son estaciones que están en un rango de 80 kilómetros, que es lo que es más o menos la estrechez donde está el canal, que es el punto quizás más estrecho que tiene Panamá, por eso por ahí se hizo el canal. Entonces, cuando ustedes ven, claro, estas son regresión lineal, no es que tenga una tendencia muy fuerte, pero sí se ve una tendencia a una disminución en el lado Atlántico en cuanto a la precipitación, ¿no? Más o menos se mantiene en el medio y aumenta un poco en el Pacífico. Cuando yo veo estos son en términos anuales, yo pensaría, bueno, donde disminuye, está lloviendo menos. Si yo divido esto entre los días que llueve y donde llueve más, voy a encontrar intensidades más altas. Pero cuando hago el ejercicio de dividir los días que llueve, los días, la lluvia total, esa que les mostré, por los días que llueve, quitando los días que no llueve, obviamente me encuentro que en todas las estaciones, aún en el área atlántica, donde encontré que bajaba un poco, esta tendencia aumenta. La única manera que eso suceda es que estoy teniendo menos días con lluvia y más días sin lluvia, si no, no pudiera pasar por lo menos en el Atlántico, y en todas sube. Eso lo que me lleva a concluir es que estoy teniendo extremos, o los extremos pues tengo más días sin lluvia y los días que llueve pues está lloviendo más. Eso obviamente tiene un impacto en la manera como yo administro mis embalses, en la manera como yo desarrollo mis ciudades y demás, ¿no? Lógicamente acá estamos viendo la parte del canal, entonces que nos debe preocupar un poco es pues los embalses. El canal siempre trata de tener sus embalses llenos para final de año, cosa tal de que puedan tener agua suficiente pues para o el calado suficiente pues para poder que los barcos pues pasen durante la estación seca, ¿no? Luego hicimos otra aproximación ya en el 2013
y ya haciendo pues lo que sería downscaling, usando el modelo del MRI, el AGCM 3.1, yo creo que mencionaron algo allí. Y me interesa únicamente la parte de esta gráfica, quizás la parte izquierda, la gráfica A, B y C. Ahí se trata de pues, hacer una aproximación con el presente al año presente llamado 1975-2002 y el futuro 2075-2099, de cómo va a variar, ¿no? Y donde ustedes ven el azul, pues es un aumento de hasta 15% más en precipitación, y amarillo o rojo, disminución, ¿no? En precipitación, evaporación o escorrentía, ¿no? A mí me gusta concentrarme un poquito más en precipitación porque es donde más información de campo tengo. Siempre que uno hace algo con información satelital, como la que se está usando para estas cosas, siempre hay que validarla con datos de campo. Tengo mucho más datos de precipitación que lo que tengo en otro aspecto. Es interesante ver, igual yo creo que se mostró, y eso también, en el área del canal se ve que hay un aumento hasta un 15%, y creo que son las proyecciones que se habían mostrado, de mayor precipitación. Va muy acorde con la evaporación, pues obviamente llueve más, hay más temperatura, espero tener una mayor precipitación. De escorrentía no hay mucha información, así que no se puede comentar mucho. Y es también importante el hecho de que se ve disminuciones hasta de un 0 a 10% en el área de Chiriquí o en el área oriental de Panamá. Esto es importante más que nada por la matriz energética del país. 80% del potencial hídrico de Panamá está en esa área, y Panamá todavía depende 60% de su matriz energética de las hidroeléctricas. Entonces esto también lleva en políticas públicas, en planeación, a decir, si puede haber una disminución acá, tengo que pues acelerar, aumentar pues otras fuentes de energía que reemplacen pues la energía hidroeléctrica, que junto pues con la energía termo son las bases de la energía, pues como uno dice, pues fuerte que tiene el país, que puede usar cuando quiera. No dependo si llueve, si hay sol o no dependo si hay viento o no, como en la energía solar o eólica, y de ahí la importancia. Entonces Panamá depende mucho de su energía hidroeléctrica, y esto pues es importante, y es otra de las importancias porque tiene recurso hídrico en el país, que es sumamente estratégico para muchas de las cosas pues, que se hacen tanto para energía como para acción del canal, para nuestro consumo. Ya. Luego se hizo otro estudio ya en el 2019, el presente ya se utilizó data más reciente, igual se utilizaba esta data del 2013, validada 2013, 10 años después, y de ahí pues se proyectaba al futuro, y se ve parecido. Se hizo una aproximación por mes, no mucha variación en la época seca, en lluvia, pero sí se ve un aumento entre, en general, mayo a octubre de mayor precipitación en esos meses. Eso nos da una idea, pues, de que si quiero, pues, tener una mayor capacidad de embalse, pues tengo más cantidad de agua, pues, que puedo hacerlo. La primera gráfica que ven allí es básicamente para mostrar pues algo de las proyecciones que se usaron con data real, pues, y no hubo mucha diferencia, y por eso se muestra, ¿no? Entonces, de aquí ya estoy empezando a profesionalizarme en el uso de la primera reflexión que yo pudiera sacar de lo que se mencionó es que Panamá pues posee abundantes recursos hídricos, eso es lo primero que uno puede decir, y que son estratégicos para el país, tanto para la operación del canal como para la solidez de nuestra matriz energética y futuros desarrollos agropecuarios. No es ningún secreto que Panamá no es un país que tenga una agricultura o un desarrollo agropecuario fuerte, que pudiera tenerlo en próximos años, pero sí requerimos de ese recurso hídrico, y es fundamental y es estratégico para eso, para esa seguridad alimentaria que todo país busca, y seguridad o soberanía, como le dicen, alimentaria, soberanía energética, pues es necesaria el recurso hídrico y la buena operación del canal. Se pueden esperar mayores eventos extremos en el futuro, como han dicho anteriormente, los cambios anuales pues quizás no sean tantos. Hay otros factores
¿no? Que yo creo que también se están tocando muchas veces, que se habla de quizás niños y niñas más seguidos, se habla de quizás huracanes o fenómenos extremos bajando cada vez más, ¿no? Que antes no se veían tanto esos efectos o colas de esos efectos, pues se ven cada vez más cercanos. Eso pues son motivos de otras discusiones, ¿no? Entonces, lo anterior o esto implica con bastante certeza la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua del canal. Si voy a tener más sequías o más días sin lluvia, y obviamente pues tengo que aumentar ese almacenamiento. Otro factor es que si tengo eventos más extremos de lluvia, también voy a tener pues posibles problemas con sedimentos. Ya hubo un caso en el 2010 de una lluvia fuertísima, se llamó La Purísima, que puso en riesgo la misma operación del canal y nos mantuvo sin agua en Panamá, un país que llueve tanto. Nos moríamos de sed viendo llover por más de 4 meses, porque la potabilizadora no dio abasto con la cantidad de sedimentos que cayeron de esto. Esos son el tipo de cosas extremas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que aumentar la capacidad de almacenamiento del agua, esa es una opción. Hay que reducir las pérdidas de distribución de agua potable, que muchas de esas se obtiene, como ha dicho Ángel, también de la misma fuente que se obtiene del canal. Y son instituciones diferentes, administraciones diferentes, ¿no? También búsqueda quizás de otras fuentes de agua, el agua subterránea, por ejemplo, ¿no? Hay otras cosas, los trasvalses también, se ha hablado de Tebayano, que queda cerca, hay otras oportunidades de hacer subembalses dentro de los embalses del canal para tener más capacidad. Hay que ver la cantidad de opciones que hay. Y dentro de lo posible, obviamente, siempre tratar de aumentar un poco más la eficiencia del uso del agua en el canal. Eso siempre va a ser importante de tomar en cuenta, ¿no? Pero para esto hace falta una visión común sobre la importancia del recurso hídrico y el cambio climático en Panamá. Y aquí todos los sectores son importantes, tanto el gobierno, la academia, el sector privado y la población en general, ¿no? Y lo digo porque en Panamá yo creo que uno crece con la idea, y por más que estudios que uno tenga, uno siempre tiene acá que en Panamá nunca va a faltar agua. Cuando uno ve un aguacero en octubre, uno no puede creer que en este país haya problemas de agua, por más educación que uno tenga. Y es parte de lo que nos tenemos que concientizar como país, de que el recurso hídrico es estratégico, el recurso hídrico es fundamental para el país, tanto para el canal como para su energía, como para su seguridad alimentaria, y eso hay que conservarlo y hay que tomarlo en serio, el valor que tiene ese recurso hídrico, que a veces pues llueve y creemos no es gratis la lluvia, pero el no tener agua en un momento no es costoso, ¿no? Es importante aquí la realización de investigaciones de alto nivel sobre los efectos de cambio climático en el país. Esto es fundamental, y eso es la parte donde yo vengo, pues de la academia, que es necesario un recurso humano cada vez más capacitado. Los problemas, o sea, el cambio climático hace que series de tiempo o data que hace se consideraba que era más estable, cambia con mucha más velocidad, requiere de una capacidad de modelación mayor, requiere también de técnicas mucho más complejas, y eso realmente requiere también una población, programas de especialización, programas de maestría en el tema, quizás más especialidades a nivel pues doctoral y de investigación en esto, ¿no? Más infraestructura y el desarrollo de una mayor pues colaboración internacional es fundamental también, ¿no? Es urgente pues la colaboración de diversos actores locales en los esfuerzos que se hacen, ¿no? La universidad hace sus esfuerzos, Mi Ambiente, la ACP, la manera en que podamos coordinar y trabajar juntos, obviamente es más fácil pues enfrentar el cambio climático, e incluir especialistas en todas las áreas del conocimiento, tanto sociales como científicas, ¿no? Cuando hablan de, por ejemplo, aumento del nivel del mar, siempre viene a colación el tema a veces de desplazamiento de
de comunidades, y eso requiere también un conocimiento de la parte social y de relaciones sociales de las comunidades, no solo algo de ingeniería, sino la parte social, la parte económica es importante, por eso expertos en todos los sectores son importantes para atender este tema. La comunicación es fundamental, ¿por qué? Porque los efectos del cambio climático no se presentan de un día para otro. Se ve de forma lenta, de forma cíclica y desde la perspectiva de la vida de un ser humano. Yo puedo decir, bueno, hace 30 años no llovía tanto, pero en esos 30 años yo no me di cuenta de las variaciones pequeñas que fui viendo. Entonces, es importante a la hora de tomar decisiones o querer hacer algo, que las decisiones que se tomen se tenga o se puedan explicar bien para que la comunidad entienda pues que esto se está haciendo porque hay un futuro pues que es incierto, aunque quizás no lo veamos tan crítico ahora mismo. Y finalmente, ya para terminar, sí se requiere una mayor confianza como país, que de la misma forma como se cumplió el sueño de tener un canal panameño, podemos cumplir con los retos que el cambio climático u otras que nos presente, ¿no? Entonces yo creo que con eso pues terminaría pues la presentación. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Fábrega. Ahora escucharemos a Magíster Luis Eduardo Castañeda Valdés, quien es ingeniero ambiental en la División de Políticas y Protección Ambiental de la Autoridad del Canal de Panamá. Durante 15 años en esta organización ha ocupado cargos como coordinador ambiental y social del programa hídrico y especialista en protección ambiental en el proyecto de ampliación del canal. Lidera estudios y evaluaciones ambientales y sociales destinadas a determinar los impactos sobre el medio natural y social causados por los proyectos, obras y actividades de la ACP. Es ingeniero civil, egresado de la Universidad Santa María la Antigua, posee una maestría en Ingeniería Civil con especialización en Ingeniería Ambiental de la Universidad Estatal de California en Fullerton, ingeniero civil idóneo ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, consultor ambiental registrado ante el Ministerio de Ambiente, ha completado programas ejecutivos de administración de proyectos en Adden Business School. Con ustedes, el magíster Luis Eduardo Castañeda Valdés. Muchas gracias, buenos días a todos. Vamos a hablar en la mañana de hoy un poco sobre los proyectos hídricos que adelanta el Canal de Panamá como adaptación al cambio climático. El Canal de Panamá viene trabajando en varios proyectos de este tipo pues, para garantizar la calidad y el control del agua que se produce en la cuenca hidrográfica para, en ese orden, garantizar el consumo de la población y la operación del canal. Esto contesta un poco una de las preguntas de la mesa anterior sobre si habían cuotas o algún volumen. La verdad que no. Ahí la ley orgánica del Canal de Panamá, el artículo 120 es claro, administramos el recurso hidráulico para estos dos objetivos y se le da prioridad pues, al consumo de la población. Esta es una gráfica donde podemos ver en la última década, del 2011 al 2020, la cantidad de precipitación que hubo anual en la cuenca del canal. Ahí vemos que el promedio histórico de precipitación en la cuenca es de 2.695 milímetros. Sin embargo, 6 de los últimos 10 años de la década anterior estuvieron por debajo de ese promedio. Fue una década seca, definitivamente, ¿no? Y en esta otra gráfica que la realizó el equipo de hidrometeorología del Canal de Panamá, el grupo de Ajax Murillo y el Córdoba, sobre la base de esta misma información de la década anterior, vemos el uso del agua en la cuenca hidrográfica, cómo se utilizó. Esa agua escasa fue una década seca o no hubo mucha precipitación. Sin embargo, en los promedios anuales aquí se pudo hacer pues un estimado de qué manera fue utilizado. Del 100% de la precipitación, vemos que inmediatamente la evapotranspiración y la infiltración profunda a los acuíferos fue el 43% de esa agua, quedándonos solamente con un 57% de aporte bruto que llega a los embalses. Sin embargo, una vez que el agua está en el embalse, pues hay un porcentaje del 6% que se evapora a la atmósfera, regresa a la atmósfera, dejando como aportes netos solo el 51% de lo que llovió en esa década, en promedio. De ese porcentaje hay unos porcentajes también pues, de fugas, filtraciones, concesiones agropecuarias,
Se deben dar vertidos controlados, como hemos mencionaba el doctor Fábrega, no tenemos la capacidad para embalsar el total del agua que tenemos en la cuenca. Y también hay pues una generación hidroeléctrica, se vierte algo de agua también para aprovecharla, por lo menos para generar energía eléctrica. Esos dos porcentajes, como ven, 5%, 6%, son porcentajes que pudieran ser aprovechados, pero actualmente no tenemos la capacidad para embalsarlos. Uno de los objetivos del programa hídrico es que el aporte neto de ese 51% que aparece en la gráfica pueda ser el agua disponible que tenemos y poder aprovechar pues más. Luego el 32% se usó para esclusajes y el 7% para consumo humano, que son los dos usos principales y por los cuales pues administramos el recurso hídrico en el Canal de Panamá. Las etapas del programa hídrico, ¿qué estamos haciendo pues para mejorar esto, para optimizar el agua que tenemos? No podemos aumentar el agua, esa agua con la que tenemos que vivir, pero tenemos que manejarla de la mejor manera, ser más eficiente en el uso del agua. La primera etapa ya se ha desarrollado y se ha aplicado, que es la optimización. Hemos estado optimizando la manera en cómo se hacen los tránsitos en el canal. Estamos haciendo lo que llaman llenados cruzados. Son las esclusas originales, donde tienen dos cámaras en las esclusas. Llenar una de las cámaras con parte del agua que está en la cámara adyacente, para no utilizar pues agua completamente de los embalses, sino usar parte de ella de un tránsito que ya ocurrió. Hemos eliminado las asistencias hidráulicas, que eso también era algo que se usaba bastante antaño, es soltar agua en la popa del barco para ayudarlo a salir de la cámara. Eso no es necesario, así que se ha dejado de hacer. Y cuando hay la posibilidad, se hacen también esclusajes simultáneos, que se va a acomodar varios buques, si el tamaño lo permite, en una misma cámara, pues para que puedan cruzar de manera conjunta. La etapa 2, donde estamos actualmente trabajando, es viendo la forma de aumentar el almacenamiento. Ahí hay varias cosas que se pueden hacer. Se habla de la segmentación del lago Gatún o crear subembalses también, como decíamos en la presentación anterior. Podemos dragar el canal de navegación, eso aumenta el calado del buque a lo largo del canal de navegación, siendo el calado pues la parte del buque que está sumergida debajo de la superficie. Al dragar aumentamos pues la confiabilidad de brindar ese calado y tenemos más agua también pues para navegar. Y podemos también variar los niveles operativos que tiene el lago. Conversábamos ayer con uno de los presentadores de que el lago se llena usualmente hasta cota 88 pies. Sin embargo, tenemos jurisdicción hasta cota 100 pies. Ahí tenemos unos pies también que se puede ver de qué manera se pudiera aumentar el nivel del lago de manera general o a través de los segmentos, la segmentación. Si vemos que con estas dos etapas aún faltaría agua, vemos que no llegamos pues al objetivo que queremos, entonces tenemos la tercera etapa, que es buscar nuevas fuentes. Ahí tenemos el lago Bayano, que es un reservorio que ya existe, se pudiera utilizar no necesariamente para trasvasarla, sino de repente para potabilizar el agua en el lado de Panamá Este y poder de esa manera pues darle consumo humano a la población fuera, sin usar el agua que está en la cuenca del canal. Tenemos también la posibilidad de los ríos de la vertiente Caribe, está el río Indio, está Miguel de la Borda, está Coque del Norte, hay varios ríos también que pudieran aportar hacia el canal para el consumo humano y para el tránsito de buques. Y tenemos siempre pues la posibilidad de la desalinizadora. Sabemos que el costo es un poco prohibitivo, pues siempre es sano tomarla en cuenta, ver qué posibilidades hay de trabajar con ella. Algunas consideraciones sobre este tema. La variación del clima, el aumento en las operaciones del canal y el crecimiento de la población pues ejercen presión definitivamente sobre la disponibilidad de agua en la cuenca del canal. Pero estos proyectos hídricos son proyectos de adaptación al cambio climático. El enfoque debe ser en optimizar el uso del agua en las operaciones y aumentar la capacidad de almacenamiento en los embalses. Debemos también evaluar alternativas en las cuencas contiguas del Canal de Panamá que puedan aportar capacidad para suplir el consumo humano. Eso es lo que tenía en la mañana del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted, Magíster Castañeda, por su excelente presentación. Continuamos con la presentación del Magíster Raúl Martínez. Él es geógrafo profesional, egresado de la Escuela de Geógrafos Profesionales de la Universidad de Panamá. Posee estudios de maestría y especializaciones en las siguientes áreas: geografía ambiental, sistemas de información geográfica y cartografía, teledetección, servicios ecosistémicos, manejo de cuenca,
geografía física. Además, posee estudios de economía y desarrollo por competencias. Desde 1999 labora en la Autoridad del Canal de Panamá. Es coordinador del Programa de Incentivos Económicos Ambientales, proyecto que desarrolla esta institución, la Autoridad del Canal, desde el año 2009. Actualmente es el gerente encargado de la sección de manejo de cuencas de esta división. Desde 1994 es docente de la Universidad de Panamá y desde 2010 lo es también en la Universidad Tecnológica de Panamá. Ha sido profesor invitado de la Universidad Autónoma de Chiriquí y la Universidad Latina de Panamá. Con ustedes, el magíster Raúl Martínez. Buenos días a todos. Me toca la parte difícil porque lo único que los separa del almuerzo soy yo. Dice que los geógrafos somos sintetizadores del espacio. Vamos a ver cómo sintetizamos un proyecto que desde el 2009, por supuesto, ha estado desarrollándose en el Canal de Panamá y que guarda relación, por supuesto, con las acciones de gestión ambiental que el Canal de Panamá desarrolla. Recuerden ustedes que antes de la transferencia, por supuesto, no había una institución que tuviera responsabilidades en el territorio. El Canal de Panamá, desde el año 2000, adquiere responsabilidades ambientales y, por supuesto, ha venido desarrollando una serie de actividades que tienen, por supuesto, como objetivo manejar la cuenca. Manejar la cuenca considerando que este es un canal que trabaja con agua dulce y de ahí entonces poder darle manejo a lo que nosotros, el doctor Stanley Hecadon hablaba del Nilo panameño. Sin duda alguna, el río Chagres tiene una historia entre nosotros. El río Chagres, parte de la historia de este país, 500 años han estado ligadas al río Chagres y es precisamente el río Chagres que proporciona el agua, tanto para la potabilización como para las actividades del canal. Y las actividades del canal y el Canal de Panamá, por supuesto, desarrolla programas de gestión ambiental sobre este territorio. Y hay muchas actividades, sin embargo, vamos a hacer síntesis en una actividad muy específica que se llama el Programa de Incentivos Económicos Ambientales, que es un programa que tiene, miren ustedes, nosotros cuando empezamos en el canal, fuimos a la cuenca, por supuesto descubríamos o fuimos con ingenuidad de gabinete y las coberturas vegetales son buenos indicadores del estado ambiental de los territorios rurales. Y nos fuimos a la cuenca donde los campesinos, la cuenca del canal está ocupada en un 37% por territorios rurales, un 30% son coberturas boscosas y nos fuimos a reforestar. Y nos fuimos a reforestar en esa ingenuidad con especies nativas. Lección aprendida número 1, porque por supuesto hemos por lo menos aprendido mucho a qué no debemos hacer. Y resultó que los campesinos rápidamente nos dijeron, bueno, pero es que nosotros no comemos árboles, por supuesto. En el año 2008 nos sentamos, habían unas experiencias TICA, Costa Rica nos ha dado muchas luces sobre esto, Ángel Ureña participó en eso, y se estructura una forma de gestión ambiental en territorios rurales, que parte, por supuesto, con un programa de reforestación, así lo planteábamos, pero que en ese aprendizaje, por supuesto, se fue integrando con otras variables, y en la actualidad es un mecanismo de gestión, de protección ambiental y desarrollo participativo, porque quienes protegen son las comunidades. Entonces, en la actualidad es, por supuesto, un programa que va mucho más allá de establecer coberturas vegetales, aunque parte de uno de los objetivos, y se integra, por supuesto, con las poblaciones a darle manejo ambiental en estos territorios. Y vamos a hablar un poco hoy sobre el programa de incentivo económico. Y fue interesante porque el Canal de Panamá, a veces a mi jefe no le gusta que yo diga esto, el canal en materia ambiental es como tigre sin diente en algunas cosas, porque gran parte de la legislación reposa en otras instituciones, ¿verdad? Entonces, por supuesto que diseñamos este programa bajo un nuevo paradigma que ya venía en los años 90, que es el paradigma de conservación por incentivos. Esta entrada en estos territorios tenía que estar ligada a la generación de incentivos bajo un concepto que de las ciencias ambientales se maneja, el que conserva se le transfieren incentivos. El usuario, por supuesto, tiene que transferir esos incentivos. El Canal de Panamá es usuario del agua. Entonces, este programa está diseñado bajo ese paradigma, que es conservación por incentivo. Y al final, por supuesto, tiene 4 grandes actividades. Uno es reforestar. Reforestar. Y cuando hablamos de reforestar, estamos hablando de establecimiento de cobertura vegetales protectoras. Ya los campesinos nos habían enseñado, no era solamente sembrarle árboles, teníamos que establecer coberturas vegetales que efectivamente dieran cuenta con su actividad.
¿verdad? Entonces reforestábamos y también protegíamos. Entramos ahí en ese momento, no solo en ese momento, un poco después, a los programas de pago por servicios ambientales. Entendíamos que teníamos que transferir incentivos. Esos incentivos podían ser desde capacitaciones, establecimiento de sistemas agroforestales, como también la necesidad de poder generar un sistema de protección de bosques dentro de las fincas. La finca de los campesinos se convirtió en nuestra área de estudio. Ya no veíamos el territorio en general, sino las fincas existentes. Y teníamos un primer programa, que era el catastro y titulación. Pues cuando entramos a la cuenca descubrimos que había un gran pasivo. El campesino de agricultura de subsistencia en un 70% no era dueño de la tierra, tenía un derecho posesorio. Entonces esa actividad de catastro nos permitió conocer esas características y esos bosques existentes, por supuesto, lo metimos o empezamos a meterlo bajo un programa de PSA. Entendíamos también que el campesino tenía que seguir haciendo lo que siempre ha hecho, sus actividades agropecuarias, pero que esas actividades tenían que ser ambientalmente sostenibles. En las ciencias sociales se entiende, tú lo sabes bien Danilo, cuando uno interviene en los territorios, uno se enfrenta a los patrones culturales. Las experiencias nos indicaban de muchos otros proyectos, de otras instituciones, los proyectos entran, salen y el campesino da la vuelta y sigue siendo exactamente lo mismo que históricamente ha hecho. Pero que hay otros elementos que tienen que ver con su conducta aprendida, con la cosmovisión del territorio. Entonces, entendíamos que no podíamos simplemente reforestarle o establecerle coberturas, sino que teníamos también que cambiar técnicas. Y me voy otra vez con los jefes, ¿hasta cuándo vas a capacitar? Hasta cuando sea necesario. Bien, entonces, por supuesto que nos hemos metido a cambiar esas técnicas agropecuarias. Más recientemente, más allá de coberturas vegetales protectoras, dijimos, bueno, empezamos también con controles de erosión. Y aquí ya no nos íbamos solamente con el campesino, sino empezamos a actuar con las empresas agrícolas en la cuenca. Producción de piña, supongamos. La cuenca es un área que produce piña, con algunos métodos, por supuesto, no bien recibidos. Bueno, hemos entrado también en la parte de control de erosión y de restauración de paisaje. Y vamos un poco a ver ahora estos resultados. Y la academia nos enseña, ¿verdad?, de que no podemos intentar cambiar desde el punto de vista ambiental los territorios si no incidimos en las condiciones económicas de la población. Y esto no era sencillo en el Canal de Panamá, una institución que tiene más de 100 años de pasando barco, porque todo esto eran, por supuesto, responsabilidades nuevas. Y basado en el concepto de darle sostenibilidad a toda esta inversión, una inversión que en los primeros años fue de 18 millones, al año 2025 va a llegar a los 40 millones de dólares. ¿Cómo hacemos que esto sea sostenible? La única manera de hacerlo sostenible es que esto represente. Esto no es romántico. La protección ambiental es muy romántica en las ciudades, ¿cierto? Nos abrazamos a los árboles, vamos a las marchas, nos ponemos suéteres verdes. En el campo está ligado con la actividad del campesino. Y la parte de hacerla sostenible, efectivamente, es que esto le represente a ellos ingresos, bajo la premisa de que yo no tumbo, cuando digo tumbar, talo lo que me genera mi recurso. Bien, entonces vamos a ver estos componentes. Hay un componente, por supuesto, dentro de la reforestación, está muy ligado a los ambientes agropecuarios. Estamos reforestando con modalidades agroforestales. Aprendimos, no podíamos llevarle árboles al campesino porque él no puede vivir de eso. Y hemos estado reforestando con café. La FAO ya lo ha establecido, el café es una variable que incide en mejorar la pobreza. Y en Panamá el café, curiosamente, hemos estado importando café ante la gran demanda, con precios muy importantes, y hemos reforestado hasta la fecha 3.500 hectáreas, 95% en café, también con frutal, y estamos avanzando, por supuesto, en otros sistemas. Y vamos a ver, esto no solamente es reforestar, el gran problema del agro panameño, y quizás de muchos países de América Latina, en términos del pequeño agricultor, es que hago con la producción. Tuvimos que meternos entonces en los procesos de comercialización del café. Y vamos a ver algunas imágenes. En la cuenca también hay ganaderos pequeños. El campesino tiene 10 cabezas de ganado. La actividad ganadera da prestigio en los territorios rurales. Él quiere sentirse ganadero también. En ese acompañamiento en la finca, donde le hacíamos una planificación, por supuesto, él también tiene ganado. Hemos establecido en la actualidad más de 5.000 hectáreas de sistemas silvopastoriles.
no llevamos pie de ganado. Lo que hacemos es transformar desde el punto de vista de la cobertura vegetal, y otra vez siempre cobertura vegetal, que la actividad sea ambientalmente sostenible. Arborizar los potreros, técnicas de manga, etcétera. Un poco hacer que él siga haciendo lo que siempre ha hecho, pero de manera ambiental. Y cuando hacíamos la planificación de finca, él decía, no, tómalo todo para café. No, señor, usted tiene también que tener áreas para la actividad agrícola, pero una actividad agrícola ambientalmente sostenible. Y nos hemos metido en un concepto hace 2 años de agricultura familiar sostenible. La idea es que su finca, el campesino no era pobre de tierras, sin embargo sus fincas eran muy poco productivas. Y la idea, otra vez, la premisa del concepto es hacer que su finca le generara recursos para que él no la abandonara y no fuera a expandir la frontera agrícola. Ese es el concepto, es la premisa en la cual nos hemos estado trabajando. Algunas muestras, lo que se quiere con los sistemas agroforestales, actividades ganaderas, efectivamente poder reconvertirlas. Nosotros seguimos estableciendo coberturas vegetales, pero desde un concepto de la generación de ingresos a las comunidades. Como les comenté, no era solo sembrarle café, establecer coberturas vegetales protectoras y la incidencia que eso tiene en la erosión. Recuerden que el mandato de la Autoridad del Canal de Panamá es responsable de la calidad y cantidad del recurso hídrico. Entonces, por supuesto, esta era una forma. Pero nos tuvimos que meter también en la parte de la comercialización de los productos para la sostenibilidad, ¿cierto? Para poder ingresar recursos para que el campesino, por supuesto, se mantenga en sus fincas, deje de talar bosque y repoblar en términos vegetales esta finca. En la actualidad, hemos estado trabajando con ellos en café. En los próximos eventos tenemos que tomar con café aquí, ¿verdad? Y esto ha sido tan interesante que nosotros en estos días, el señor administrador nos preguntaba, bueno, ¿cuánto ha sido? Solamente en este proyecto de 40 millones de dólares, porque lo hemos hecho con la participación de ellos, por supuesto que el equipo social nos ha enseñado, ellos tienen que participar en estos procesos para internalizarlos. Sería muy fácil nosotros irles y plantar todo. Ellos tienen que participar, pero ellos no pueden regalar su mano de obra, porque su mano de obra tiene un valor en el mercado y ellos van y la venden. Solamente en términos de jornales transferidos a ellos en una relación en estos años, ha representado cerca de 22 millones de dólares de ingresos directos. Una forma de sostenibilidad. El café en el año 2021 representó entradas directas de 1.2 millones de dólares, registrados por el MIDA. Entonces, en este concepto de sostenibilidad que no puede estar divorciado de la parte ambiental, y es una de las cosas que hemos aprendido, por supuesto que el café se convierte en una insignia generadora de recursos y que nos permite la sostenibilidad. En cuanto a la ganadería, es simplemente las ciencias agropecuarias lo señalan: establecer pastos mejorados, establecer arborización, y estamos cerca de las 5.000 hectáreas actuadas sobre actividades silvopastorales. Algunos otros resultados en el área de reforestación y protección de bosque, como les señalé, reforestación extensiva. Esto es simplemente lo que reforestar con especie nativa, 1.500 hectáreas, principalmente en parques nacionales. Hemos empezado, hay muchas lecciones aprendidas, pero creo que lo importante es que hemos estado avanzando. Hemos entrado a la parte de enriquecimiento de matorrales, una forma de reforestación natural, y en PCA, en pagos por servicios ambientales, tenemos 4.150 hectáreas de bosque dentro de fincas privadas, campesinas, donde le estamos dando un incentivo anual por hectárea de 130 balboas. Aprendimos de Costa Rica creo que en su época pagaba $80, hicimos algunas fórmulas, en mi otra vida fui economista también, hicimos alguna fórmula, planteamos, y sacamos $130, pero que entendíamos que el PCA no podía ser solo. Ya nos habían enseñado que el PCA por sí solo, el pago por servicio en bosque, no es sostenible, tiene que ser parte de una integración de otras actividades dentro de la finca.
El PCA lo empezamos a meter cuando el campesino, por supuesto, ya tenía establecido sus otros sistemas. Un poco lo que hemos estado haciendo en reforestación natural, no es Photoshop, son fotos reales. Hicimos algo interesante, reforestación comercial, para ver con la teca, con un poco de revertir fondos al programa. Como les decía, el PCA, estamos en 35 comunidades. El año pasado esto representó cerca de $400.000 en ingresos directos al pago. Todo, recuerden, bajo el concepto de incentivos por la conservación, donde se le van agregando diferentes incentivos en términos integrales a las comunidades. Y la parte de la erosión, como ya señalamos, en fincas piñeras, y hemos iniciado restauración de paisajes. 15 segundos aquí solamente. Por supuesto, cursos de aguas, pero no solamente el curso de agua, aunque la ley lo proteja, sino en un buffer, donde vamos saneando los cursos de agua con reforestación dura, pero también las actividades agropecuarias que tengan a su alrededor. Algunas cifras finales: esto ya aumentó, hemos interactuado en 15.000 hectáreas, acabamos de sembrar el plantón 5 millones, 4.150 hectáreas en bosques, estamos metiendo 1.000 hectáreas en bosques, cerca de 2.700 familias que participan en los programas, y por supuesto todo esto apoyado con la geotecnología como una forma también de poder. Empezamos en agricultura de precisión y hemos estado un poco apoyando al Miguel. Y era lo que tenía para compartir con usted. Muchas gracias al magíster Raúl Martínez. Ahora vamos a escuchar a Sebastián Jardí, quien es investigador del Instituto Público de Investigación para el Desarrollo, IRD por sus siglas en francés, laboratorio IGE, que es el Instituto de Geociencias y Medio Ambiente, también es de esa institución. Es especialista en riesgos y vulnerabilidades en áreas urbanas. Trabaja en los Andes, Bolivia, Perú, Ecuador, en Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, en el Caribe, Haití y en Vietnam. Es un verdadero internacionalista. Tiene una amplia trayectoria de cooperación en América Latina. Ha sido codirector del CENCA, responsable para Centroamérica de 2014 a 2017 y representante del IRD en Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Es actualmente director de la revista Journal of Alpine Research y publicó el Atlas de la Vulnerabilidad de la Aglomeración de La Paz, El Alto, en Bolivia. Con ustedes, a nuestro estimado investigador Sebastián Jardí. Muchas gracias. Como ustedes lo han visto, no soy especialista de Panamá, entonces voy a intentar de aportar mi punto de vista de una manera un poco diferente. Sin embargo, tengo a subrayar que voy a repetir muchas cosas que ya se han dicho en esta mesa, y más que todo de parte de José, que conozco por sus publicaciones. Tengo también que subrayar que José, a nivel de la comunidad científica, es el panameño que publica, que se conoce para entregar datos sobre el cambio climático en Panamá. Creo que tú eres el único en la comunidad así. Entonces voy a, más que todo, a repetir muchas cosas que ya se han dicho. Que ya el agua es realmente para Panamá un recurso económico muy importante. O sea, gran parte de la riqueza del país se debe a este tema del agua, y José lo subrayó muchas veces. Y esta agua se debe a condiciones naturales que no voy realmente a desarrollar. Sin embargo, quisiera subrayar un poco más que se debe más que todo a interacciones de fenómenos entre tierra y mar, y entre el norte y el sur de este istmo, porque es bastante importante para entender bien lo que el cambio climático está haciendo, cuáles son sus impactos sobre este país, sobre el canal. Entonces, son condiciones naturales que facilitaron la comunicación, que facilitan la comunicación del aire entre la parte atlántica, la parte pacífica, pero también la parte norte del continente y la parte sur. Y también José lo subrayó,
de manera general, cuando se ve un poco las condiciones de Panamá, se ve que Panamá tiene bastante agua, entonces las condiciones parecen bastante interesantes. Pero eso es a la escala del país. No se ve tal vez a otras escalas y más que todo las escalas más cortas, con distancias más cortas. Y eso, cambiando de escalas, se puede modificar bastante la realidad. Cuando estoy diciendo la realidad, es que la realidad de los promedios a nivel del país son muy diferentes de los promedios a nivel local. Y eso es bastante importante de tenerlo en nuestra cabeza. Entonces, de manera global, para el valle del río Chagre, perdón, puse una N más, las condiciones pluviográficas son muy favorables. Yo encontré en 1900 o 2000, depende un poco de los años tal vez y del periodo de medición. Entonces, en situación normal, ya podemos decir que las condiciones están muy favorables en Panamá. En la primera mesa hubo la introducción de esta palabra variabilidad. Y estas condiciones naturales muy favorables son condiciones también que conocen variabilidades, que son normales. Pero estas variabilidades normales van a mostrar más la importancia de la escala local. Porque a la escala local tenemos estas variaciones estacionales, es decir, que no es lo mismo lo que está pasando en época seca al norte del país y al sur del país, y más que todo al centro del país donde está el canal, y entre la parte de la costa atlántica y de la costa pacífica. Y esto es bien específico al istmo centroamericano, porque tenemos muy poca distancia entre el mar y el interior de las tierras, más o menos 500 kilómetros. Y es bastante singular a nivel del mundo. O sea, hay pocos países que tienen esta singularidad de ser tan cerca de dos mares, y estos dos mares, igual ustedes saben que el mar acumula el calor o el frío, entonces eso tiene también impactos locales muy fuertes para entender el clima y el cambio de clima, que es otra vez sus variabilidades naturales. Y otra variabilidad natural de la cual no se indicó, no se habló esta mañana, está bien, por ejemplo, fenómenos del Niño que pueden tener impactos importantes ciertos años, que pueden explicar otra vez la variabilidad del clima en Panamá. Y por esta variabilidad natural, hubo la necesidad de crear estos tres lagos, o sea, de tener este apoyo de los tres lagos para poder hacer funcionar el canal de Panamá, porque de manera natural, justamente esta variabilidad no es suficiente para el funcionamiento de un canal así. La pregunta que podemos tener, que José planteó, es: ¿aumenta o no esta variabilidad? Y ustedes tal vez, escuchando nosotros desde esta mañana, pueden tener esta impresión que los científicos no saben. Y es cierto que de cierta manera hay muchos aspectos que no conocemos. Y no lo podemos conocer por muchísimas razones. Ustedes escucharon hablar de varios modelos, existen muchísimos modelos. Creo que la compañera de la mesa habló de un modelo alemán, de un modelo chino. Hay muchísimos modelos que usan variables un poco diferentes. Entonces puede sonar un poco extraño, pero a la fecha de hoy, en 2023, padecemos todavía de muchos datos científicos para evaluar exactamente la situación del clima en el mundo de manera general, pero en Centroamérica de manera muy, muy fuerte. En la literatura científica, Centroamérica y Panamá es un ángulo ciego de la literatura. Hay muy pocas publicaciones, por eso estoy diciendo que José es de los pocos científicos, y creo el único equipo científico panameño que publica sobre el clima en Panamá. Y eso puede decir que está bien de tener un especialista, un equipo de especialistas, pero no es suficiente en el sentido de que se necesitan muchísimos más datos para que los modelos sean más eficientes en las previsiones que se pueden hacer. Y sí hay muchos estudios, publicaciones en América del Norte, en América del Sur, poco menos, pero hay. Es cierto que Centroamérica, de manera general,
no hay muchas cosas. Y Tomé se habló bastante de los informes del IPCC. Si se lee bien los informes del IPCC, para Panamá, o sea, lo leí bien, solamente se aparecen los estudios de José. Por eso estoy diciendo que está súper bien para José, pero en sí se muestra que faltamos de data para entender mejor lo que está pasando realmente con el cambio climático y sus impactos sobre Panamá y el canal. Entonces, Centroamérica está bien muy diversos. O sea, otra vez, el IPCC intenta de modelizar el clima en Centroamérica, no país por país. Entonces, hay estas diferencias locales entre lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Panamá, son muy diferentes. De manera general, cuando se lee el último informe del IPCC, se ve que hay más inundaciones, más sequías. Pero otra vez, a nivel de Panamá, tal vez no corresponde, o corresponde a ciertos lugares del país y no al entorno del canal. Y por eso estoy diciendo que ustedes pueden tener la impresión que los científicos no saben, pero es cierto que no sabemos si estas inundaciones, sequías, son efecto del cambio climático o consecuencia de la actividad del ser humano. Y de hecho es más que todo un complejo de estos dos aspectos. Y es realmente por pura casualidad, tomé un ejemplo de publicación de tu equipo diciendo que justamente, o sea, se tiene ciertas proyecciones sobre Panamá, pero sí hay finalmente pocos datos todavía para entender realmente lo que está sucediendo a diferentes escalas locales del país y más que todo a la escala del canal. Hay datos y tú estás haciendo datos, pero todavía falta datos, falta más estudios. ¿Por qué el agua es un desafío para Panamá? Cuando se ve de manera muy general ciertos datos de Panamá, de Centroamérica es uno de los países más ricos, con más desarrollo humano, con bastante población. Bueno, digamos que no sueña en Centroamérica un país con bastantes problemas. ¿Sí? Y además, como está lloviendo mucho, no se parece que el agua puede ser un tema muy, muy importante. Intento de hacerle ver un poco, mirar el mapa de localización de las ciudades en Centroamérica. Ustedes pueden ver que en Centroamérica, al norte, o sea, los tres países del norte, hay bastantes ciudades, una distribución bastante homogénea de la población. Y cuando se va al sur, ya la población se concentra mucho más en ciertas ciudades. Y en Panamá, típicamente, la población se concentra muchísimo en la ciudad de Panamá. Y voy a volver un poco después sobre este aspecto bastante importante. Bastante importante porque regreso sobre esta idea de que el agua es un recurso súper importante para Panamá y bastantes aspectos económicos de Panamá están construyendo sobre este agua. La riqueza de Panamá, su nivel de desarrollo económico, se debe muchísimo a los ingresos que le da el canal, porque el canal desarrolla servicios, porque el canal desarrolla un poco de aspectos comerciales, industriales. Entonces, una gran parte de esta riqueza del canal, de Panamá, se debe a este recurso agua. De los modelos que existen, hay modelos en el último informe del IPCC, hay una tentativa de expectación de cuál será la presencia de agua para Panamá, viendo a diferentes épocas, con diferentes escenarios posibles. No parece Panamá un país que va a faltar agua en el futuro, pero otra vez, ¿por qué? Porque estos datos son datos a nivel global del país, no a nivel del canal de Panamá como tal. Entonces, la pregunta que puede estar atrás de esto es que si se ve más a la escala del canal de Panamá, de la región del canal, los lagos actuales estarán o no suficientes para el futuro de la sostenibilidad de Panamá, tanto Panamá como ciudad, pero Panamá como la riqueza del país. Entonces, si se pierde esta riqueza del agua en Panamá, alrededor de la ciudad de Panamá del canal, se pierde supuestamente una gran parte de la riqueza del país. Lo que explicó Raúl de la reforestación es posible porque hay recursos que están disponibles gracias al canal. Entonces,
esta cuestión de la disponibilidad del agua y del uso del agua alrededor del Canal de Panamá es realmente sumamente importante para el país. ¿Por qué hablo de esta importancia? Porque en otros países vecinos, más o menos vecinos de Panamá, tomé un ejemplo en Bolivia. Bolivia es un país donde todavía, por suerte y no va a durar mucho, hay todavía montañas con nieve. Y mi colega francés de esta mañana explicó que en los Alpes la nieve es uno de los recursos importantes de embalse de agua para ciertas épocas del año. Entonces, cuando se ve Bolivia y más que todo la parte de los Andes, no se da cuenta o no parece que falta agua, pero falta bastante agua. Les puse unas imágenes de alrededor de Managua, de La Paz, perdón. Ustedes pueden ver que hay nieve sobre las montañas. Estas nieve aportan agua. Pero como la población aumentó bastante, igual la cantidad de agua disponible por cada cabeza de persona, al final esta agua disponible no es suficiente porque la población aumenta. Entonces, para poder responder a este desafío de dar la misma cantidad de agua a toda la población, a todas las actividades, hay que construir embalses. Estos embalses tienen un impacto en el ecosistema bastante importante, ¿ya? No es algo sin impactos de construir embalses enormes para almacenar agua. Es posible, tiene un costo económico y tiene un costo en el ecosistema que puede generar otros problemas muy negativos. Entonces, Bolivia decidió de hacer eso, construir mucho más embalses con un costo financiero otra vez enorme, que se puede preguntar realmente si vale la pena, y a pesar de eso, en un sistema ecológico bastante frágil que va a fragilizar aún más el entorno de La Paz. Entonces, responder al desafío de la presencia del agua está bien responder a cuál es el impacto que estamos capaces de aceptar, que puede ser impactos negativos también a aumentar la capacidad de tener más embalse de agua. Entonces, los seres humanos, los estados, la población de los estados están frente a este desafío de elegir entre diferentes usos del agua. Hay que hacer funcionar, hay que usar el agua para las esclusas del canal. Imagino que es un promedio, pero más o menos cuando pase un buque, son más o menos 200.000 metros cuadrados de agua fresca que se van al mar. Entonces, es enorme, puede ser diferente según el tamaño del buque, sobre si se pone 2 o más buques por esclusas, pero más o menos es una cantidad de agua enorme que ya no es disponible para otras actividades. Panamá tiene bastante agua por las precipitaciones, pero a pesar de eso hubo sequía y hubo tensiones sobre el abastecimiento de agua para la población, como en mayo 2019. Entonces sí es un problema el agua potable. Y es por eso mi pregunta de esta mañana, cómo se maneja entre las diferentes empresas. Y también, bueno, hablamos solamente del canal y del agua potable, pero también hay otros usos del agua, que es el agua para la industria, para el comercio y todo eso. Entonces, hay que identificar realmente lo que está en juego en este recurso agua, cuál es el impacto de estos usos del agua para diferentes actividades que puede tener el país y decidir entonces en función de eso priorizar lo que se quiere. Y para priorizar sí se necesitan datos científicos para tomar las decisiones la menos mal que se puede tomar. Entonces, adaptarnos es elegir frente a la variabilidad climática y eso no significa abandonar, pero entonces adaptar. Adaptar es buscar más sobriedad. Suena un poco diferente, pero hemos visto nosotros en Europa este invierno que hemos tenido que adaptarnos a la falta de energía. Ustedes lo hemos discutido ya esta mañana de tener menos recursos de petróleo.
Cuando nos han dicho, creo, a los europeos que teníamos que bajar de 10% nuestro consumo eléctrico, y hemos dicho todos, es totalmente imposible, no estaremos capaces de hacer eso, y de hecho, más o menos, depende un poco de los países, pero en promedio lo hemos hecho y no de manera muy duro. O sea, ha sido bastante fácil de tener más sobriedad. Entonces, creo que si tener más sobriedad es realmente posible, es menos difícil de lo que se puede pensar. Más sobriedad, lo ha evocado también José, es buscar las fugas de agua en la red, perdón, tú lo dijiste, buscar las fugas de agua en la red de distribución. Y no es solamente Panamá, en París, por ejemplo, es una ciudad donde hay muchísimas fugas de agua, se puede perder hasta 50% del agua potable solamente en fugas. Entonces, es realmente costo económico muy importante y además de la pérdida de un recurso que no tenemos mucho. Está bien pensar en la construcción de plantas de tratamiento de las aguas negras o modificar la ley, no sé, en Panamá, en Francia es un problema más que todo de ley, del uso de las aguas negras para reuso de las aguas negras. Las aguas negras se pueden reusar para muchos usos como la irrigación de los espacios verdes públicos, etcétera, etcétera. Y entonces, si funciona la adaptación, en muchos casos podemos tener esta sobriedad por aspectos técnicos, pero también por decisión de la sociedad. Y mi segundo punto de conclusión es ir también en el sentido de lo que estaba diciendo José, la importancia de tener científicos. La ciencia cuesta bastante plata. Es cierto que nunca tenemos la plata suficiente, buscamos siempre plata para trabajar, porque los financiamientos, o sea, los estudios cuestan mucha plata. Necesitamos muchos datos para hacer funcionar estos modelos, así que sí cuesta bastante plata de hacer investigación científica, pero también tiene aspectos muy positivos para ayudar a tomar mejores decisiones, y eso es válido para cualquier parte del mundo, en América Central, en Panamá, como en otros países. Y estos datos realmente pueden generar conocimiento que van a ayudar a elegir entre las diferentes elecciones que los seres humanos tienen. Entonces, otra vez, no hay una elección mejor que otra, pero hay un conocimiento científico que pueden realmente ayudar a tomar las elecciones que sueñan mejor según la sociedad. Y solamente para terminar, quisiera decir que mi institución, el IRD, una institución pública de investigación, justamente una parte de su misión es de ayudar a mis colegas científicos en países como Panamá a desarrollar también su investigación científica, porque otra vez son datos que contribuyen al conocimiento, en este caso del cambio climático, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Terminada esta exposición, cuando él terminaba de hablar, yo pensaba en lo que decía esta mañana, más temprano, Olivier Valiu, ¿no? Cuando presentó el proyecto del canal de Provence, y me llamó la atención que habían construido eso, pero habían hecho de una vez 5 plantas de procesamiento, de tratamiento de aguas. Entonces, ahora se conecta lo que tú has presentado con eso. Era una pregunta que se me surgía, ¿por qué tantas aguas? Supongo que la reutilización del agua es tan importante como la utilización primaria, por lo que acabas de explicar, Sebastián. Yo quiero iniciar esta etapa de preguntas y respuestas, que tendrá que ser un poco breve, con una anécdota que tiene que ver con algo que mencionó el doctor Fabre. Él lo mencionó rápidamente, se refirió a un suceso en Panamá llamado La Purísima, 8 de diciembre de 2010. Yo iba para las provincias centrales, estaba lloviendo, tenía más o menos una semana de estar lloviendo, y cuando vengo de regreso veo que el acceso al puente, Panamá tiene 2 puentes que conectan la ciudad con el resto del país, con la mayoría del resto del país. Uno es el puente de las Américas y el otro es el puente que se llama Centenario. Había desaparecido el acceso, estaba totalmente hundido, las luminarias se habían ido, y yo veía a nivel del auto la parte de arriba de las lámparas, que son de varios metros, y se había ido el acceso. Pues bien, eso fue uno de los 5 grandes problemas que ocurrieron ese año. Ese año se inundó toda la zona de Bayano, una altura de entre 6 y 7 metros, las poblaciones, las comunidades.
totalmente cubierta, la torre de la iglesia quedó tapada. Yo me moví por allí en bote, por donde era la carretera, era un poblado. Eso es un lago también creado artificialmente. La represa de Bayano, que es enorme, fue desbordada por el agua, o sea, por encima de la corona de la presa el agua pasó y cayó escarbando la base de la presa, con el temor de que la fuerza de la caída pudiera socavar la capacidad de resistencia de la presa y una inundación hubiera sido espeluznante. Ese mismo año a lo que se refirió el doctor Fábrega, ese mismo evento causó que los motores de funcionamiento del Instituto de Acueducto para toda la ciudad de Panamá se quemaran porque estaban forzándose trabajando con lodo. Así que nos quedamos sin agua repentinamente por varios días, toda la ciudad de Panamá. En Panamá no era negocio vender agua embotellada hasta ese año. La mayoría de la población bebía el agua de la fuente. Y creo que fue, me corregirás, la única vez que tuvo que parar el canal de Panamá. Punto, paró el canal porque había tantos árboles flotando que puso en riesgo la administración y el canal de Panamá tuvo que parar. Entonces, aparte del 19, en el que el canal se vio impactado porque tuvo que regular fuertemente el calado, estos 5 eventos no han sido estudiados a fondo por el país. Si usted lo pone todos juntos, ¿cómo explicar una catástrofe tan grande y no hubo un solo muerto? Pues bien, por razones anecdóticas, a mí me tocó probar después con la actual viceministra de Ambiente, un estudio que nos tocó hacer. Eso después lo ligo con algo personal. Sí hubo muertos, lo único que no ocurrieron ese día. Esa es mi opinión personal, después del trabajo que yo hice. No lo he concluido porque hay una fase forense que es muy complicada, pero tengo la suficiente contundencia como para poderlo decir. ¿Qué ocurrió? Día después se dispara el histórico de las infecciones nosocomiales en el país. Las infecciones nosocomiales son las infecciones intrahospitalarias y comenzó a morir más gente por infecciones nosocomiales como nunca había ocurrido. Para los días en que eso había ocurrido, mi hija estaba estudiando medicina y a mí me tocaba en las noches llevarle la comida. Y cuando entré al hospital, vi que el hospital estaba muy sucio. Muy sucio. Me llamó la atención. Le dije, tú no debes comer aquí. Esto no está bien. Dice, pero el problema es que no hay agua. Nunca hubo un protocolo sobre cómo administrar un hospital sin agua potable. En toda la crisis que duró días. Días después se disparan las muertes por infecciones nosocomiales en los principales hospitales del país. Hasta el día de hoy nadie ha dicho científicamente esto causó lo otro. Pero en mi trabajo de investigación científica, cuando fui a investigar con los infectólogos, me di cuenta que esa coincidencia tenía una correlación muy alta. Y que los muertos no necesariamente van a salir el día de la desgracia, sino después, cómo nos impactó un evento de cambio climático que todavía no ha sido suficientemente estudiado en nuestro país y que nos puso al borde de una catástrofe increíble y que sí terminó, a mi criterio, cobrando vidas de una manera significativa. Abro para preguntas y respuestas. Yo iba también un poco por la línea de las pérdidas y los daños, porque en adaptación al cambio climático es importante abordar la resiliencia, pero ¿cómo ustedes evalúan las pérdidas y daños que pueden darse por fenómenos naturales como el cambio climático, pero también por las medidas de adaptación que se deben implementar en Panamá? O sea, ya en Panamá hay pérdidas y daños como en Gunayala, que hay desplazados climáticos. ¿Cómo se ve ese panorama para Panamá según los modelos que ustedes han presentado? Si lo contemplan y cómo se ve, ¿no?, para ahora que Panamá también va a actualizar sus contribuciones o medidas climáticas ante el Acuerdo de París. Bien. Sí. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. No. ¿Ahora sí?
Tampoco. Ahora sí. Sí, muchísimas gracias por tu pregunta. Y en efecto, contar con este tipo de herramientas, tanto de escenarios y esas predicciones futuras, tanto en cuanto a las variables presentadas y ascenso del nivel del mar, como tú bien lo mencionas, es ese primer paso para poder definir las medidas de adaptación adecuadas. Para el tema puntual que mencionas, en el caso de Gunayala, en efecto, en enero de este año presentamos los resultados del estudio de dinámicas marinas, específicamente asociado a lo que es aumento del nivel del mar con esa proyección al 2050. Y es una realidad, no solamente en el caso del área Caribe en Gunayala, sino que ya en el Pacífico, y parte del estudio lo está llevando también la Universidad Tecnológica para el área de la Bahía de Parita. Ya se encuentra esa información, ya se inicia con ese va a ser la primera población, como bien tú mencionas, en desplazarse, va a ser la primera población que va a migrar por un tema climático, y se está trabajando con el Ministerio de Vivienda, y su siguiente paso en efecto es o siguiente población de cierta manera, en el caso del área pacífica, la Bahía de Panamá. Sin embargo, todavía nos queda mucho por delante. Este primer paso de contar con esa información que evidencia cuáles serían esas áreas o zonas impactadas por el aumento del nivel del mar es el primer paso. Necesitamos trabajar en conjunto, todas las instituciones, no solamente públicas, sino privadas, para poder llevar a cabo acciones puntuales. La parte de divulgación, como yo siempre digo, no nada más a los científicos que manejan la temática, sino también a toda la población para poder que conozcan la problemática en la que nos estaríamos enfrentando. Pero sí, ya estamos trabajando en eso. Casualmente, luego de presentado el estudio de dinámicas marinas, el 16 de febrero, precisamente vamos a tener una reunión con los diferentes actores claves que participaron en la formulación y el desarrollo para obtener estos resultados, para definir puntualmente cuáles serían las medidas de adaptación puntualmente ajustadas en base a estos resultados. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Yo quería preguntar específicamente por el tema de los datos climáticos y las diferentes departamentos que tiene la Autoridad del Canal de Panamá en cuanto a las publicaciones y al tema del uso de la información por parte del público de Panamá, porque bien lo mencionan los investigadores que no se tienen ahorita datos publicados por los investigadores, y quería saber si ustedes tienen alguna estrategia para publicar datas climáticas más adelante, aparte de los informes que ustedes dan en su página pública, ¿no? Que pueda ser de ayuda tanto para los investigadores, la academia y para la toma de decisiones por parte del gobierno. Tenemos una sección de hidrometeorología. Varios de los datos, no solo hidrometeorológicos, sino también de calidad de agua, están publicados, pueden estar en línea o los publicamos en anuarios también. Así que sí, debes buscar en la internet y esa información está disponible. En caso de que de repente requieras saber si hay alguna otra información, también te puedes acercar a las oficinas hidrometeorológicas y también averiguar. Esta información sí es de dominio público. Sí, nuevamente felicito a todos los panelistas. Mi pregunta va hacia Castañeda, ¿sí? Me alegra mucho escuchar de que hay una posible operación que se pueda realizar de dragado a 100 pies en el lago Gatún. ¿Qué viabilidad o cuál sería llegar a 100 pies? ¿Está dentro, está plasmado, se va a realizar? Porque rápidamente llegar a 100 pies nos permite también aumentar el calado permitido para tránsitos. Las esclusas tienen una profundidad de 18.3 metros, que son 60 pies, o sea que todavía al llegar a 100 pies en el lago Gatún nos da opción de un nuevo mercado, no solamente barcos de contenedores, sino bulk carriers, LPG, que tienen mayor profundidad con una eslora de 366. Entonces se abriría un nuevo compás, una nueva modalidad de tránsito por el Canal de Panamá. Mi pregunta va dirigido, ese proyecto de dragar
¿cómo se ve? ¿Es más viable que los proyectos de Río Indio? ¿Es más viable que trasladar agua del lago Bayano hacia el lago Gatún? Que eso sería un valor inimaginable, puede ser, de lo que he escuchado, casi la mitad de lo que costó la construcción del Canal de Panamá ampliado. Entonces, hacia allá va mi pregunta. Dragado, ¿qué prioridad tiene? ¿Cómo se ve dentro del plan de futuro del Canal de Panamá con el problema del cambio climático? Sí, muy buena pregunta. El dragado efectivamente es una de las alternativas más viables, digamos, que tenemos ahora mismo en el Canal de Panamá. Solamente para aclarar lo de las cotas, el dragado sería el fondo del canal, llevarlo a cota 25 pies abajo. Ahora actualmente está en cota 33 pies. La cota 100 pies es la cota superior donde la ACP tiene jurisdicción al administrar ese nivel. Sin embargo, definitivamente, como bien indica, dragar, el canal tiene mucha experiencia dragando, dragamos prácticamente que todo el año, dragado de mantenimiento. Estaríamos trabajando dentro de nuestras áreas operativas, si esa alternativa es la que procedería, y efectivamente tenemos ahí espacio en verdad casi que ilimitado de poder ampliar la profundidad del cauce de navegación. Es una de las alternativas, yo diría, que tiene buenas posibilidades de proseguir, y ciertamente, como usted dice, habla de nuevos mercados, así que definitivamente sí es una de las que posiblemente sean beneficiadas. Bien, muchas gracias. Yo quisiera terminar con una pregunta orientada al área social. Existe la conciencia de que tenemos recursos naturales, pero no necesariamente la conciencia del valor de esos recursos. Con la experiencia que tienen ustedes tratando con gente que ahora está viendo la sostenibilidad y la sustentabilidad en los espacios de la cuenca, mi pregunta es, ¿estiman ustedes que los ciudadanos, al menos los de la cuenca, han llegado a tener un grado de conciencia sobre el hecho de que el agua es un recurso explotable como lo es el cobre ahora o el oro, y que su desperdicio significa botar literalmente recursos para el desarrollo? ¿O ustedes tienen alguna expectativa en la creación de esa conciencia? Bueno, yo mantengo una postura positiva, optimista, porque he visto realmente todo el proceso que han llevado estos 20 años, ¿no? En una población que efectivamente desconocía que estaba en Cuenca, lo primero que hicimos fue explicarle que él estaba en Cuenca, y en estos 22 años, bueno, llevarle un programa o programas que todos están orientados hacia la generación de una conciencia ambiental. Todas nuestras actividades, entiéndase los programas de educación ambiental, de gobernanza del agua, incentivos económicos ambientales, etc., al final coinciden todos en la generación de una conciencia ambiental. Esto no puede tomar una generación. Sin duda, de la noche a la mañana las personas no van a poder entenderlo. Te contaba yo de que los procesos de capacitación nuestros han sido permanentes, ¿no? Inclusive la administración en varios momentos nos han dicho hasta cuándo. Bueno, esto va a ser hasta cuando sea necesario. Pero sí creemos que estamos trabajando en que efectivamente en las comunidades de Cuenca se vaya generando este tipo de situación. Interesante, porque la educación ambiental en todo término fue una de las primeras actividades que empezamos a desarrollar en el año 2001. Lo primero que hicimos fue, por supuesto, ir a las comunidades. ¿Por dónde íbamos? Íbamos a la comunidad escolar. De la educación ambiental se entiende que los mayores de alguna manera están oficiados, y los niños, por supuesto, son mucho más esponjas en ese sentido. Hemos generado ya a una generación de niños en la cuenca, en un proceso que parte de las escuelas, que pasa a lo que se ha llamado las jóvenes ambientalistas, y que ahora esa misma juventud, que ya tiene 20 y tantos de años, pasan a formar parte de los consejos consultivos de cuenca. Hay un proceso. Yo siento de que estamos caminando, y tengo la convicción que efectivamente se ha estado trabajando hacia la generación del futuro. Muchas gracias a nuestros panelistas, a todos ustedes, que tengan buen almuerzo.